Para usted que busca opinión de verdad, a esta hora comienza en Radio Agricultura Punto de Encuentro, el análisis matinal certero e informado, con la periodista Pilar Molina y sus destacados panelistas. Una presentación de GTD Teleductos en servicios corporativos TIC. Somos gente totalmente dispuesta. Hola, son las 9:07 de la mañana y por fin viernes 17 de junio. Muy buenos días a todos. Estamos con Pablo Ortúzar, director de investigación del Instituto de Estudios de la Sociedad. Muchas gracias. IES, le digo yo. IES. Y María Los Ángeles Fernández, cientista política, académica de la Universidad de Talca. Correcto, columnista de La Tercera, entre otras cosas. Igual que Pablo. Sí, pues. Tenemos hartos temas. Yo quiero leer algunos mensajes de nuestros auditores del extranjero, que tenemos hartos. Hugo escribe desde la Gotland, una isla del mar Báltico. Ah, mira. Se pregunta qué han hecho con nuestro país. Vamos de mal en peor, los políticos se creen dioses, ya no importan los delitos de todas maneras, apoyan en eso, pero no hay nada raro. Se debieran condenar los hechos. Ya está, añejo eso de izquierda y derecha, somos todos iguales. Desde el año 90, ser diputado o senador se volvió un negocio, ya que aún tenemos políticos de esos años. Exonerados con millonadas, es una llamada deuda histórica. Y de esos hay muchos que tampoco son exonerados. Un agrado escucharles desde el otro lado del mundo. Pedro Muñoz dice que es curioso cómo hoy se aplica la justicia. Hoy todos hablan del caso Orpis, donde se aplica la sanción más alta como un peligro para la sociedad. Y por el contrario, todos esos vándalos, esos pseudo estudiantes pueden hacer lo que se les ocurre, y eso no es peligro para la sociedad, exijo una explicación. Y desde Sao Paulo, Marilú Keimer nos dice que como auditora agradece la oportunidad de este excelente programa que les brinda para emitir nuestras opiniones. Bueno, vamos al tema de los estudiantes. Hoy día estaban desalojando el Manuel de Sala, donde desde entonces llevaron los 120 alumnos tomadores en micro, solo para un control de identidad a la comisaría, y después los dejaban libres. Y ayer también desalojaron el Instituto Nacional, más o menos a la misma hora, 7 de la mañana, y después a las 3 estaba de nuevo tomado el colegio. Yo lo que encuentro notable a la alcaldesa Toá, digamos, porque ella tuvo un rol de justificación de las tomas y un hipismo espurio cuando era diputada, y ahora es una especie de... No sabía con qué chichita se iba a curar. Sí. Para nuestros auditores que están en el extranjero, que se recuerden de los modismos típicos de Chile. Claro. Es como la reencarnación en vida de Lucía Iriarte. Oye, pero ¿sabes qué me pasa a mí con todo esto que sucede? Nuestra incapacidad de solucionar un conflicto, un problema que ha tenido tanta centralidad en la sociedad chilena como la educación. Esto es lo mismo, o sea, cambiando lo cambiable. El 2006, han pasado 10 años, pues, Pablo. ¿Te acuerdas cuando emergieron los pingüinos? Sí. Que a todo el mundo sorprendió porque tuvieron una capacidad de movilización y persistencia en el tiempo. Estuvieron como un mes y tanto, también con los liceos tomados. A lo mejor no era el grado de destrozo, a lo mejor el grado de destrozo ahora va en ascenso, pero fue un poco lo mismo. Y nos estamos sorprendiendo ahora. Esto es algo que se viene cocinando hace muchos años. Es una escalada. La incapacidad de resolverlo, los problemas que ha tenido el gobierno para dar una respuesta, cualquier gobierno, a los problemas de la educación. Estaba leyendo a Mario Weisblum, que ha sido un adalid, ¿verdad? Un guaripola de este tema. Guaripola, y él dice, como 16 temas en posiciones encontradas también, pero sí. Bueno, pero él creó Educación 2020, fue de las personas que más tempranamente llamó. Incluso, yo creo que tiene un mérito tan grande Weisblum porque trató de convertir esto en una épica. Sí, les dio una épica. Y él dice, no va a pasar nada y este país va a seguir con que sigan saliendo del sistema de educación el 30 o 40% de analfabetos funcionales. Ahora, el 2011 Weisblum fue de los más como abyectos, genuflexos frente al movimiento estudiantil. Fue brutal, digamos. Hoy día está arrepentido. Pero ha cambiado, la gente cambia de opinión, claro, hubo una especie de encandilamiento y se en general opuso con el a la forma en que este gobierno asumió la reforma educacional, de partir por la educación pública, el colegio particular subvencionado. Durante la campaña también. Yo tenía la expectativa de que lo pusieran en el Ministerio de Educación, lo cual no funcionó, y después giró una posición crítica, pero yo creo que Weisblum tiene un punto, lo que pasa es que nunca sé por cuánto tiempo va a sostener ese punto. Digamos. Pero el tema es, ¿qué se hace cuando tú tienes hoy día 14 liceos tomados solo en Santiago y Providencia? Tienes la mitad de las 58 universidades que hay en el país, todas, la mitad tiene algo tomado o en paro.
o algún plantel. ¿Qué haces tú cuando además están pidiendo cosas tan insólitas como, por ejemplo, que quieren la gratuidad ahora? ¿Con qué plata? Cosa loca. Los colegios quieren terminar con la PSU. ¿Con qué? ¿Con qué derecho? Lo que pasa es que, mira, aquí... quieren cambiar el currículum, quieren terminar con la matrícula que tú le pagas por alumno que va a clases, de manera que los alumnos, si dejan de ir a clase, van a recibir los colegios lo mismo, lo cual significa que es volver atrás. Se puso un pago por estudiante que va a clase, porque antes los niños pobres más vulnerables no iban a clase y los colegios no los iban a buscar. Hoy día tienen que ir a buscarlos. No, es que es necesario que la política adulta recupere su dignidad, yo creo, por un lado, que la perdió el 2011, evidentemente, por arrodillarse frente a un grupo de adolescentes. Y con los discursos pro Tomás de colegio. Por otro lado, también que la adultez recupere su dignidad, pero también sus deberes. Al final aquí uno ve una generación de adultos que es incapaz de asumirse en tanto tal, digamos, asumir responsabilidades, y están pegados en una especie de frustración noventera, en la idea de que alguien les quitó algo o algo así, y traspasan ese como anhelo frustrado a las generaciones siguientes. Entonces, estamos hay una generación bien patética, digamos, que somos bien los padres de esta generación de cabros chicos, y que no han logrado tomar las riendas como de sus propias vidas, dejar atrás, digamos, las frustraciones, las penas o quién sabe qué, y hacerse cargo de lo que les corresponde. Y uno lo ve también en política, en el fondo, aquí la generación que se hizo cargo de la transición pesa demasiado, digamos. Y de alguna manera como que aplastaron a sus hijos, que son esta gente de día 40 y tantos años, digamos. Pero mira, yo lo que pienso es que si este fenómeno, esto que estamos viendo en la educación, se pudo haber enfrentado de una manera distinta y no estaríamos viendo todo esto. Mira, yo veo, por ejemplo, a lo mejor van a decir, no, estás poniendo un ejemplo, estás extrapolando demasiado y nada que ver. Lo que hizo el ministro Pacheco en energía. Es un área muy distinta, un área técnica, en fin, no salen a marchar los estudiantes, pero también ahí durante muchos años salían los ambientalistas, que eran una piedra en el zapato. Acordémonos que los ambientalistas también cortaron con Lagos en algún minuto, con Bachelet tampoco tuvieron una relación muy fluida. Tan tranquilo. Y llegó Pacheco y él diseñó una agenda de futuro en materia de energética cuando el país estaba al punto del blackout, pues Pilar. Entonces yo digo, ¿por qué no haberlo hecho de esa manera? Sentar a todos los sectores y diseñar un plan de acción que, como tú dices, tú no puedes cambiar todo, no puedes hacer una especie de bim bam de la noche a la mañana. Te hubieras demorado más, es cierto, pero una agenda consensuada, bueno, no se hizo. Y claro, como también está el temor ¿se acuerdan cuando fue este consejo que armó la presidenta Bachelet durante su primer mandato para desactivar el movimiento de los pingüinos, que era la mesa del T-Club, que metió a todo el mundo, y después eso terminó con aquella ley de educación con las manos alzadas? Entonces, claro, están también todos esos precedentes que hacen que la gente desconfíe, pero realmente yo creo que estamos metidos en una espiral, cuesta mucho ver lo que sucede, y creo que el resultado de todo esto es que la educación pública se va a seguir desfondando. Sí, y la gente se va a seguir cambiando en una universidad particular subvencionada, y van a seguir metiéndole plata a la educación municipal pensando que eso es lo que la va a mejorar. Mónica Olivera cuenta que ella tiene 3 hijos que se educaron en colegio bicentenario y que dice que efectivamente hacen la diferencia, donde hay un mérito y hay esfuerzo, y que tiene los 2 hijos están en la Universidad Católica y el menor en la Universidad de Chile. Este último está en paro hace 3 semanas. Sí. El año pasado estuvo 2 meses. Adivina quién perdió. Bueno, el punto aquí también es importante. En el fondo hubo una negación absoluta de la existencia del mérito. ¿Hubo o hay todavía? Hoy día se ha menguado un poco, pero claro, el 2011 se instaló la idea de que el mérito no existía, que todo era transmisión de la casa y que por lo tanto, por ejemplo, los liceos bicentenarios y todo esto era nada más que un descreme terrible, entonces había que simplemente condenar a todos los cabros a una educación igual para todos, ¿no? Bajarlos de los patines. Exacto. Claro. Esa frase y eso es muy brutal, digamos. Y en el fondo es contraintuitivo para la mayoría de los padres y de las personas, digamos, que obviamente organizan su existencia, toman opciones, hacen esfuerzos, hacen sacrificios para tratar de mejorar la posición, digamos, de su hijo en términos de ser buenas personas, educarse, etcétera. Pero si tú haces un plan para recuperar a la educación pública, tanto universitaria también como, digamos, educación básica y media, te hubieras focalizado ahí, va a llevar tiempo, pero haces que se revierta y que se convierta en buena, naturalmente la gente se va a ir para allá. Obvio.
Obvio. hubiera fluido. Porque Oye, yo entre estar pagando tanta plata mensual a un colegio particular subvencionado, si veo que hay un colegio, pero claro, esto se va a demorar. Esto es un plan como un plan Marshall, Lógico. ¿me entiendes? Es como para... Y no lo hicieron de esa manera. Este gobierno ha traspasado la confusión política de sí mismo, digamos, al debate público y a las políticas públicas, que es más grave. O sea, porque cuando uno no tiene idea muy bien qué quiere hacer, por último hace políticas públicas experimentales. Pero Planes piloto. Planes piloto Claro. para ver qué pasa, digamos. Pero esta lógica, la mezcla entre la mentalidad como el Estado planificador total y una confusión intelectual absoluta por parte del gobierno, termina con cosas que son bien absurdas, como la reforma vocacional, o por ejemplo, todo el proceso de consultas autoconvocadas en los cabildos, digamos, que nadie entiende muy bien Ya qué vamos a son ni hablar para dónde de van. eso, porque digamos. tú escribiste una columna sobre tu propio proceso. Ya, pero ¿qué hacemos entonces? Tenemos la mitad de las universidades que están en toma en paro. Yo las dejaría en tomo y paro para siempre. ¿Ah? nomás. Que sigan para siempre. Sí. ¿Qué hacemos? El año pasado los colegios municipales estuvieron 2 meses en paro. Mira, yo dejaría que siguiera su propia inercia hasta septiembre. Aquí llega Fiestas Patrias y las cosas se descomprimen. Sé que puede sonar Y vamos a frívolo, seguir pero... hablando de educación de calidad. Bueno, Con esta... no, educación Yo de creo- calidad. Yo creo que no es frívolo decir que en el fondo... El ciclo de la protesta Aquí la es gente tiene que meteorológico. comenzar a ser responsable de su acto. Digamos. Entonces, si en verdad Pero consideran hay que que es desalojar los razonable... colegios entonces. O dejarlo como están, digamos. Total, es que el punto es Tomado y destrozado. si la gente quiere, en el fondo, autogestión absoluta, están en contra de toda la autoridad, están en contra de todo. Hay una cosa que yo no entiendo del movimiento estudiantil, que se considera libertario, anarquista y contrario a toda autoridad. ¿Por qué quieren estar en el colegio de partida? ¿Por qué quieren que el Estado los eduque, los socialice, que es una forma, obviamente, de disciplinamiento para Así integrarse es, a la así sociedad? es, así es. Entonces, ¿por qué no están en contra de los colegios? Y de hecho, que los quemen, digamos, si quieren. Pero en vez de eso, la posición de estos grupos es: nosotros que somos anarquistas antisistema queremos que el colegio que el colegio y la universidad sean gratis, y que el Estado además se dedique a disciplinarnos para ser, digamos, funcionales al sistema de explotación que tanto odiamos. Sí, es todo muy eso es una contradictorio. estupidez. Y yo lo que diría sería, bueno, entonces, ¿saben qué más? Si en verdad hay tanto compromiso libertario, e incluso de los padres, como hablábamos antes del Manuel de Salas, que reclamaban que desalojaran el colegio, que, el Estado le entrega el colegio a la administración de los padres y apoderados, en autogestión Y que vean cómo se las apañan, que vean otra cosa que van a ver, otra Que cosa baje la con realidad. claro. Espérate, y lo que faltaba para esta cazuela, que es bastante explosiva, es que ahora van a entregar, se supone, porque ya está terminando el mes, el proyecto de educación superior. Y ayer la ministra de Educación se reunió con los rectores del CRUCH y salieron indignados los 9 rectores de universidades privadas al interior del CRUCH, porque dicen definitivamente nos van a discriminar. Obviamente, O sea, viene una vocación por solo darle las plata a las 18 universidades estatales y a nosotros, o sea, anda a financiar la brecha, que es lo que ya vimos este año, porque será obvio desde el principio. porque la gratuidad es con menos recursos. O sea, Obvio. todas las universidades que entran a la gratuidad van a educar a sus alumnos con menos recursos. Y los únicos felices son esos como rectores mendicantes, digamos, de universidades estatales de menor categoría, que están felices porque, por último, si no mejoran ellos, van a empeorar los demás. Entonces, eso Y de alguna algunas manera ni siquiera han pasado los estándares de la acreditación. Sí. Claro, varias Hay una o dos ahí que no han pasado. Tienen 2 años de Por acreditación eso. y de manera que ni siquiera deberían tener Claro. gratuidad. Esta manera de abordar los problemas, las políticas públicas, esta visión tan simplificadora, pedestre de los bandazos. Yo digo, la teoría de los bandazos. Nos sacamos de acá, nos vamos para acá, sin entender la pluralidad, la complejidad de la sociedad. Y desde ese punto de vista, lamentablemente, este gobierno, yo creo que es el menos premunido de herramientas intelectuales. Por eso, sí, es Cuando una para barbaridad, entender, digamos. claro. Ahora, la Corte Suprema el año 2014 declaró que las tomas de la escuela eran actos de fuerza y son ilegítimos. Evidente. Y pues, sí, sin es embargo, evidente. eso está ahí y es un comportamiento antijurídico. Pues si según el la Corte secuestro de Suprema. un edificio Pero ¿y a seguimos? cambio de prebendas, de legislación o lo que sea. digamos. Ahora, Ayer desalojaron la Silva Enrique, la universidad está de nuevo llena de destrozos. por supuesto. Y la central también creo que la tomaron, algo así ayer, ¿no? Sí, sí También está. estaba Lo que tomada pasa la es que en Universidad esta Central. oleada el foco está puesto más en las privadas, porque los Sí. chicos de las privadas, los dirigentes, sienten que han quedado postergados en el debate, porque claro, como se ve mucho más activo y con capacidad de cooptación, yo creo, las universidades públicas, las que están en el crunch, ¿no? Que son esas, claro. Sí, Que- claro. Claro, pero es que de nuevo el punto es de una contradicción brutal, porque efectivamente el Estado obviamente va a privilegiar las estatales por sobre cualquier otra cosa. Y los estudiantes de las universidades privadas de izquierda que manejan los centros de alumnos llaman a tomas y a paro
para que el Estado, en vez de entender que obviamente los van a discriminar, digamos, y que son en parte enemigos del gobierno, que quieren que desaparezca, ellos llaman, en el fondo, a tomarse la universidad para exigir que el Estado se haga más cargo de ellos también, digamos. Entonces, hay toda una lógica de una contradicción absoluta, no entender lo que está en juego políticamente, y cómo el Estado, en el fondo, está en contra del pluralismo institucional abiertamente, y dos, no entender también que en el fondo los medios que pretenden y los fines que tienen están en contradicción. Aquí, en verdad hay un nivel de burrada impresionante, digamos. Que supera todo límite, ¿no? Porque lo claro es que quieren un trasvasije de matrícula desde las privadas a las estatales. Van a generar los incentivos para que eso suceda. Lógico. Ellos, los estudiantes, que según la ministra del Piano, ese no es el plan del gobierno, pero es más o menos, quieren que la matrícula sea 50% a lo menos. ¿En qué periodo? 80% sea estatal, y hoy día 80% privada. Privada, efectivamente. Entonces, pero que llegaron 50. Claro, ¿y cómo va a hacer ese trasvasije? En algún momento tienen que morir las privadas para perder ese 80% y que se trasvasije a la estatal. De hecho, la gratuidad, el otro día salía muy interesante, la gratuidad no ha beneficiado a las estatales, sino que a las privadas. Porque la gente, cuando se abrió la opción de ir a privadas, que ahora son gratuitas, prefirió. Entonces, eso hizo que aumentara la demanda en las privadas y no creciera la demanda en primer año en las estatales. Es que a mí me parece impresionante. Eso todavía es elección. ¿Sí? Ya me están volviendo loca que nos vayamos a una pausa. Lo que yo quería decir es que en Argentina vimos cómo la corrupción se tomó el control, pero en el caso chileno parece ser la tontera, y eso es más abismante. La estulticia. La idiotez. Esta palabra, sí. ¿Qué es peor? ¿La tontera o la corrupción? Oye, pero lo de Argentina, el ministro que estaba escondiendo fajos de billetes. En un convento, ¿no? Sí, en un convento, pero delirante. Fajos, como lulo, sacos. Pero sacos, en Chile todavía es como en un país destruido por la corrupción y otro país que parece querer ser destruido, pero por la propia idiotez de sus habitantes, de algo muy especial, digamos. Bueno, pero ninguno de los dos tiene mucho futuro en todo caso. Ya, nos vamos a una pausa, entonces, con la María Los Ángeles Fernández, con Pablo Ortúzar. Seguimos en Punto de Encuentro con Pablo Ortúzar y con la María Los Ángeles Fernández. Daniel Andrés nos tuitea que la estatización de la educación puede adoctrinar a las nuevas generaciones como les dé la gana. Felipe Correa, obvio, los vagos no pueden depender de los resultados porque morirían de inacción. Esto es una respuesta a que Pablo Ortúzar dijo que el Estado debe privilegiar siempre las estatales por sobre las universidades privadas. Bueno. No debe, pero lo va a hacer, digamos. Lo va a hacer. Yo creo que las públicas las estatales tienen que competir por el favor de sus estudiantes, por la calidad hoy día, y no pueden tener todos los recursos porque no se puede subsidiar lo malo a costa de nosotros. Pero reconoce Pilar que, por ejemplo, un instrumento como el AFI era perverso. Porque es plata pública que termina siendo entregada a las privadas que captan los mejores puntajes. Pero es un premio a la excelencia. No es un premio, pero en un sistema pero en un sistema tan segregado como el nuestro sabemos cómo termina. Yo creo que, pero a mí me pasa con el AFI lo mismo que me pasa con el FUT. A veces los instrumentos lo que hay que hacer es revisarlos, readecuarlos, pero aquí vamos y los tiramos por la ventana. Sí, el AFI, como se fetichizan. Lo van a hacer desaparecer. Claro. Yo no estoy de acuerdo. Yo sé que en el fondo la lógica de la reforma, que tiene que tener un problema, hay una derecha antirreformista, que es la cosa más rara que hay, porque en el fondo lo que pasa es que... ¿Pero tú no estás ahí? No, la derecha chilena fue revolucionaria. Y todos sabemos que los revolucionarios triunfantes se vuelven unos reaccionarios brutales una vez que triunfan, digamos. La izquierda también viene una tradición revolucionaria. Entonces, son dos posturas que consideran que hay que cambiar todo o mantenerlo todo. Y eso es un desastre. Porque justamente los países modernos que empiezan a enfrentar problemas complejos requieren políticas de reforma constante y muy experimental en algunas áreas. Y nosotros esa lógica no la tenemos. Alguien decía lo mismo de Francia, si los franceses son excelentes para hacer revoluciones, pero pésimos para hacer reformas. Y pareciéramos estar casados en lo mismo, porque reformar significa mantener lo bueno, y para mantener lo bueno, cambiar aquello que es malo y que amenaza lo bueno. Y eso implica capacidad de los liderazgos de concitar consensos en aquellos temas que son básicos. Vale. Yo no digo consenso para tutti quanti, porque también la idea de consenso termina vulgarizándose, pero en educación se necesita. En educación se necesita. El problema es que cuando en una sociedad está desprestigiada
idea de consenso. y de Claro, acuerdo. porque terminó igual la no cocinería. tienen Y como algo de rescatar sentido lo común. bueno. Si, por ejemplo, ¿de qué sirve tener universidades gratuitas? Más encima, yo digo que podrían regalarle la universidad a los estudiantes y que las gobierne, digamos, una asamblea. Si son malas. Si el 80% de los estudiantes viene del colegio sin entender lo que lee. Lógico. Bueno, pues ahí estamos. Sí. ahí Y estamos. sin poder usar aritmética básica. Digamos. Entonces, ¿esa gente qué va a hacer en la universidad? Bueno, pero eso es lo que dice Weiss, que van a seguir saliendo a la universidad personas analfabetos funcionales. Claro, y ese es el tema de fondo que no hemos abordado y que durante este gobierno no lo vamos a abordar. Chile es Los un cabros país- llegan no. a Chile es un cuarto país medio sin prácticamente entender lo que leen. analfabeto. Así es. Y ese analfabetismo me decía 50%. avanza, digamos, también hacia las élites. En algún minuto Chile hubo una élite ilustrada minúscula y una masa, digamos, de gente que no tenía acceso a la educación en ningún sentido. Hoy día todos tenemos, digamos, todos estamos en un estándar educacional mediocre, digamos, pero es impresionante tener un 80% de personas que no tienen habilidades cognitivas suficientes para adquirir conocimiento, digamos, de manera significativa. Entonces, y eso, el gobierno, en vez de abordar lo que todos sabemos que se aborda en la primera infancia, que es cuando se desarrollan estas habilidades, Así es nos crucial. vamos a pedir universidad gratis, digamos, después posgrados gratis, digamos. Es una estupidez, es un nivel de falta de razonamiento y de incapacidad, además, de argumentar públicamente. Sentido común básico. Me preguntan por WhatsApp que por qué no tocamos el tema de Orpi. Bueno, toquemos el tema de Orpis, claro. El tema de Orpis que lo dejaron entonces en prisión preventiva como un peligro para la es sociedad. el primer parlamentario. Sí, no el primer primero, parlamentario que va a la cárcel, porque varios han ido a la cárcel, pero acuérdate en el periodo del caso Coima, Sí. varios, sí, y son sí, muchos sí, más sí, que sí. son los que han estado, lo que les ha tocado capacha, pero es primera vez que hay prisión preventiva. Que la figura legal por la que está acusada Orpi es más grave que las otras, digamos, por el destino a los dineros y el tema del cohecho. Desviación de fondos Cohecho, públicos, fraude al fraude, fisco, a pesar de que volvió las plata, y el otro es un delito tributario. Sí, claro, pero en el fondo, el punto ahí, eso lo distingue, por ejemplo, de Novoa o de los otros personajes. Y la pregunta aquí, efectivamente, uno puede decir, hay una intencionalidad política en que Orpiz termine tras la reja. Pero por otro lado, cuando uno revisa fallos, es muy raro que una persona que comete delitos que tienen más o menos la misma gravedad, no le den prisión preventiva. Porque también, en el fondo, Orpi... ¿Pero es un peligro para la sociedad? un vendedor callejero de CDs tampoco, digamos, y así un montón de personas Entonces que tampoco mandan a debiera prisión irse el preventiva. vendedor callejero a prisión Evidentemente, preventiva. ese es el punto. Porque ¿Cómo se ocupa la prisión preventiva en Chile? Porque él va a salir, ponte tú, a destruir el Templo de la Gratitud Nacional y destruir el Cristo, o va a ir a quemar el Consejo ¿Qué se Municipal. argumentó para eso? y matar a- Sistematicidad, un comportamiento recurrente. Sí, Eso po. creo que fue lo que se argumentó. Pero tiene que ser peligro para la sociedad, porque aquí lo que yo estoy entendiendo de lo que leo es que le dicen que cometió 70 fraudes al fisco porque son las 70 boletas. O sea, porque él estuvo durante 4 años, de 2009 a 2013, recibiendo platas de Corpesca. Pero tú no puedes considerar, entonces ellos lo consideran que es reiterativo y cada boleta, en el fondo, cada plata que recibió indirectamente a través de boletas de terceros de Corpesca, se considera como un fraude reiterativo. Yo estoy muy de acuerdo. A mí me parece que es una mala utilización de la prisión preventiva, y el punto aquí es ver si es que esta mala utilización de la prisión preventiva es solamente un hecho aislado con motivaciones políticas, o en general se está utilizando mal la prisión preventiva en Chile. Y cuando uno mira esos datos, Independientemente del estrato claro, socioeconómico y la condición de... Oye, pero yo les voy a decir una cosa. Está la situación del ex senador Orpiz, pero más fuerte me parecen las declaraciones de su esposa. En términos de, bueno, lo que ella dice, hace 24 o 26 años la política se financia de la misma manera. Sí, ¿Ah? sí, o sea, sí, lo que sí. ella dice en el fondo. Y yo Antes era por el maletín, dice, y ahora por las boletas, por las boletas falsas. o los aviones o las universidades utilizadas para esto. O sea, las boletas aparece como lo... Y yo creo que efectivamente algunos pueden acusar sesgo y decir, bueno, es injusto porque está pasando con un militante de la UDI, y vemos que a lo mejor en otros sectores hay personas que tienen el mismo perfil y eventualmente el mismo prontuario y no está pasando nada. Pero con el dictamen de la Corte de Apelaciones, que dice que la Fiscalía puede formalizar sin querella nominativa el servicio de impuesto interno, viene la prueba de la blancura para la Fiscalía. Porque hasta ahora decíamos, no, el servicio de impuesto interno tiene un sector intocado porque está digitado desde la Por el moneda, qué sé yo, por el claro. Ejecutivo. Eso Pero ahora bastante no. claro. Ahora yo lo que leo es que la Corte de Apelaciones aquí dejó un dictamen donde aquí vamos a ver la Fiscalía del señor Abbott si es ecuánime. Sí. En verdad. Entonces debería, si es lo que dice esta señora, deberían desfilar varios más. Pero es difícil porque la propia Ana Luisa Joan, la señora de Orpiz, dice que aquí lo que hay es una pelea de egos entre fiscales, que él se ha convertido en un botín político.
En el fondo aquí los fiscales quieren cual más, cual menos lucirse y se quieren lucir a costa de los UDI. Si se quieren, si se quieren lucir también pueden pasar para la camacha un par de personas porque son de izquierda y bastaría con que tú leyeras los tweets que hace Jimena Chong para que te des cuenta para dónde opera ella, porque también podría ser, todos tenemos ideas, ¿no es cierto? Pero tenemos, pero no todos son de izquierda. Tenemos al fiscal Pablo Gómez, que eventualmente podría tener otra orientación. El fiscal Pablo Gómez que se pelea con Arias para ver si fue suficientemente diligente para actuar o no en contra de Pablo Longueira, y resulta que uno lo está leyendo de que el fiscal Pablo Gómez dice que va a haber sobreseimiento en el caso de Soquimí, hay gente, y sin haber investigado, y le va a dar la alternativa de un juicio abreviado a Martelli. A Martelli va a cerrar esa arista, como le llaman, de Salar, sin haber investigado nada respecto al financiamiento de la campaña de Bachelet, con los 30 boleteros, con la empresa que armaron con Rosenbluth, con el ministro Peñalillo, con el financiamiento que tenía, tanto de Salar, pero también del grupo de empresas Copec. Ahora agarran a las empresas Copec, porque aquí hay financiamiento a través de, ¿cómo se llama? ¿Son la pesca? ¿Cómo se llama? Sí. De la pesquera. La pesquera a Orpi, pero en el financiamiento de la campaña de Bachelet. Entonces, cuando tú dices, no, pero es que ahora va a haber... Perdón. Sí, o sea, pero ahí hay que dar la prueba de la blancura. Pero hay que apelar, obviamente, las personas son de izquierda, son de derecha en general, nadie no es de no tiene posición política. Todos tenemos ideas. Pero todos tenemos, digamos, también uno puede poner por sobre los intereses de la República, digamos, a los intereses facciosos pequeños. Si es que además es que uno es servidor del público. La consociación le llamaba Pascuino eso, la pequeña consociación. Cuando tú hablas siempre del faccionalismo, esta cosa como pequeña, como es la pequeña consociación, ese tipo de negociaciones por cosas chicas. Es la ventaja personal. Sí. El lucimiento personal. No, porque yo estoy de acuerdo con el nos vamos a echar a la UDI. Aquí también detrás y nos vamos a echar a la UDI, que estuvo cerca del gobierno militar o la dictadura. Pero el punto es que yo no estoy en desacuerdo con que los fiscales quieran lucirse, pero que se luzcan haciendo bien la pega, digamos. Y si eso implica mandar preso a la mitad de los políticos en ejercicio, yo lo aplaudo, digamos. Pero si va a ser dirigido contra un solo lado o lo que sea, obviamente se vuelve una cosa facciosa y pequeña, digamos. Ahora, eso no quita, y esa es la pregunta. O sea, que hay delitos. Sí, por supuesto. Hay delitos graves, y en el fondo también hay que ver cómo se están utilizando estos mecanismos. Si Orpi es un ciudadano más, digamos, y cuando uno ve que los ciudadanos enfrentados a juicio pasan muchas veces a prisión preventiva por cosas absolutamente estúpidas, por cosas como el tema de los CDs, digamos, que es impresentable. Qué increíble. Uno dice, la gente que murió en la cárcel San Miguel. Eso. ¿Cuántos fueron? 80 y tantas personas, chicos que vendían CD, por eso la justicia es clasista también. Obvio. Y el punto ahí también, de nuevo, la derecha también debería revisar cuando habla de la puerta giratoria, porque muchos de estos gallos lo agarran y después lo sueltan. Pero entonces parece que sería bueno que la puerta giratoria sirviera para las personas que en verdad no representan un peligro para la sociedad, y en el fondo no fuera giratoria para los que sí. Pero aquí, en el fondo, es un buen caso que permite revisar también ese tipo de políticas que la derecha generalmente tira al aire, como metan a todos presos, digamos, hasta que los meten a ellos presos, digamos. Claro. Pero el sentido común es que él no es un peligro para la sociedad. No, es cuestión de mirarlo nomás. Y mal que mal lleva ¿cuántos años en el Congreso? No, pues sí, es evidente. O sea, si tú crees que lo dejas suelto, ¿qué va a hacer? ¿Va a salir a matar? ¿Va a salir a esconder pruebas cuando él además restituyó toda la plata del fraude al fisco, que eran las platas de las asignaciones del Congreso, que es el delito más grave que tiene? Es evidente, es tan evidente como que alguien que piratea películas y las vende con un pañito en la calle no representa ningún peligro para la sociedad. No atinan a quién dejar en la cárcel los jueces finalmente, ¿te fijas? Porque sí, muchas veces tú ves que el tipo ha agredido o está armado, y da lo mismo, ellos pueden salir. Yo no sé si hay detrás de medidas esto cautelares. algún tipo de compulsión ejemplarizante. Bueno, eso es lo que dice Jimena Chong, claro, pero ¿es el deber de una fiscal eso? Ella dice que ellos quieren como, y que hay un efecto de demostración hacia abajo, porque el efecto de un senador castigado severamente. El castigo ejemplar es contrario a la igualdad ante la ley. Claro, pero el efecto ejemplarizante va a tener ese efecto si realmente es ecuánime y es equitativo, porque todos los que estamos aquí conversando con nuestros auditores que nos mandan sus tweets, etcétera, la gente no es tonta. Pues ¿hasta cuándo siguen pensando que las personas son tontas? La gente suma, resta, sabe y se da cuenta de que aquí hay un sesgo. Ahora, yo veo las declaraciones que hace la esposa, claro, con todo su dolor, y cuando ella dice, esto era un sistema, esto era un sistema, de verdad. Sí. Y aquí es donde tú te haces las preguntas acerca del rol del liderazgo, porque ¿sabes lo que sucede, Pablo y Pilar? Que aquí no se para un liderazgo que nombre las cosas
como son. Que ya saben qué más pasaba esto, es durísimo, pero los líderes tienen que ponerle nombre a las cosas y hacerle preguntas a la sociedad con relación a por qué llegamos a esto. Acusarse, solo lo ha hecho la UDI, que está acusada, y los otros están esperando pasar piola. Sí, pero no se pasa piola, hoy día se sabe todo, mira, da lo mismo, todo lo que está pasando con Martel y juicios abreviados, ponerle tierrita, en 5 años más eso va a volver porque alguien habló, porque alguien dijo despechado, mira, es pan para hoy, hambre para mañana. Además esto puede perseguir a Michelle Bachelet después que deje el poder. Pero claro. Porque finalmente su campaña sí tuvo financiamiento ilegal. Pero eso te dura un sistema. Es la prueba que hay hasta ahora. Era un sistema, entonces el liderazgo parte y dice, mira, no es simplemente decir, no, estamos robusteciendo de manera muy sustantiva nuestra democracia con la cantidad de medidas que estamos aprobando en el Congreso de Probidad y Transparencia. Mira, por un lado avanzas y otro retrocedes, porque por otro lado tenemos todo este frente abierto, este foco abierto, que es como una metástasis. Cuando la esposa de Orpiz dice esto, que es durante 25, 26 años, hay una metástasis. Sí. Esto está muy ramificado. Obvio. Y dice otra cosa que también han dicho lo mismo, lo dijo la otra vez Carlos Ominami, decía que también estaba acusado, decía, yo dudo que Orpiz la Ungueira decía, no haya vendido su conciencia. Pueden haber recibido platas, pero eso yo nunca vendí mi conciencia. Él ahí está involucrado, interesado. Sí, por eso digo, pero él también está defendiendo un gallo de derecha, porque ¿qué es lo que dice la señora de Orpi? O sea, es cierto, recibió platas de Corpesca, pero él nunca votó en contra de sus convicciones, y sí soy testigo de las presiones que recibió a lo largo de su vida y su ejercicio como senador, y jamás votó en contra de su conciencia. Pero eso desatiende el sentido como dice, bueno, durante tantos años recibiendo plata de Corpesca, que Corpesca da plata por bolitas de dulce. Eso es lo que la gente no, en un país con tal nivel de desconfianza, porque a lo mejor en un país donde el 80% de confianza está instalado. No fue a cambio de bolitas de pero tú, ¿cuándo has visto que hayan llamado a la cabeza de Soquimich a declarar? No, bueno, pues ¿Alguien sabe por qué Ponce jamás ha ido a declarar? No, bueno, si uno sabe. Chile, ¿Por qué? ¿Por qué? Porque están todos mojados, digamos, y están metidos todos. Pero ¿y los fiscales? ¿Están mojados también? Todos tienen miedo de Ponce, yo creo. Pero para mí una cosa, o sea, una comedia, un baile de disfraces. La principal persona, la cabeza, porque todo el mundo sabe que Patricio Contese trabajaba para Julio Ponce y Sí, pero Ponce es como el padrino, que no tenía mail, no tenía celular. O sea, un gallo que está, digamos, esas cosas que uno dice... flotaba por la vida, flotaba. Y entonces los fiscales no se atreven contra él. Entonces van matando a los chiquititos. Y tampoco se atreven contra los importantes que trabajaban en la campaña de Bachelet. Entonces van matando a los UDI que pueden echarse. ¿Eso? Por eso, pero sí, esta cuestión hace rato es una especie de cueca en pelota en casi todo ámbito, porque falta, en el fondo uno dice falta liderazgo. Y yo no quiero que se confunda el liderazgo con esta especie de locura tipo Sandona, así de una pureza refundacional. Liderazgo es llamar las cosas por su nombre y asumir las consecuencias. Y eso en Chile no existe hoy día. Existe. Pensar que decir asumo la responsabilidad política hoy día es sinónimo de me hago el hueón. No hago nada. Sinónimo. La última que dijo eso fue Carolina Toá, y sin ninguna consecuencia, porque cuando tú asumes por lo menos en un régimen parlamentario, cuando tú pierdes las elecciones, el señor se va para la casa. Acordemos Gordon Brown cuando partió y así. Y tú dices, asumo la responsabilidad política, que es una cosa absolutamente retórica, que a lo mejor antes pasaba piola, claro, pero ahora la gente por las redes también, oye, bueno, y después de eso, que te vas para la casa. Eso? No significa nada. Aquí nadie se va para la casa. Oye, Luis Canales te está corrigiendo y dice que el tema del vendedor del CD de San Miguel, que estaba preso en la cárcel y que murió quemado, estaba preso por no cumplir con la firma mensual. No estaba preso por vender CD, sino que lo hacían firmar, y como tampoco firmaba... tanto más grave. No, pues porque... Gente muy peligrosa la que no firma y que vende CD en la calle. Bueno, pero al final alguien tiene que... Está bien, pero mi punto es ese, entonces... un poco de orden. Si tú vendís CD en la calle y te hacen firmar y no vaya a firmar, ¿qué si le decís, bueno, ya, siga vendiendo y no venga a firmar tampoco? El punto es cómo se utiliza el aparato represivo. La otra vez salía la PDI feliz porque habían requisado unas marihuanas no sé dónde mientras están asaltando, digamos, la mitad de Santiago. O sea, pongamos prioridad, y hoy día los fiscales tienen prioridad para perseguir y no perseguir otras cosas. Entonces, ordenemos la acción represiva del Estado, porque en verdad esta cuestión es medio... Para eso invitamos a Giuliani, pues, para que nos venga a ordenar. Para que nos venga a ordenar. No para que diga todo lo obvio, porque en realidad lo que él dice es todo lo obvio. Sí. ¿Y cuánto le habrán pagado para venir a hacer eso? Claro, pero porque en Chile ya no vemos lo obvio. Todo el sistema está famoso, basado
en el sistema de la tolerancia cero de William Bratton, que era que tú no aceptas que se te rompan los ventanales, porque si te rompen los ventanales después te saquean y bla, bla, bla. Que hay una escalada. La escalada, que es lo mismo que te pasa con los colegios. Tú aceptas que te los tomen, después te los destrozan y bla, bla, bla. Todo este sistema que suponía que era un sistema con inteligencia, con control de las policías, con reuniones mensuales, todo eso se desarmó y se lo pasaron a Carabineros. Entonces ahora ya no hay un control externo. Entonces, bueno, aumenta el delito, aumenta la violencia, el delito con violencia. ¿Qué esperáis tú? Sí. Viene un gobierno por 4 años, instala un sistema, el STAT famoso. Viene el próximo gobierno, ¡pum!, lo desarma. Lo jibariza y se lo pasa a Carabineros. Ya. Sí, Chile está enfermo del corto plazo, de la rotación permanente, del reinicio permanente. Bueno, nos va quedando la política exterior, menos mal. Y la confusión. Independientemente. Y la confusión. La confusión sirve para gobernar, en el sentido de dividir. En el fondo, si uno confunde a la población, de alguna manera puede mantener el poder y acumularlo. Pero llega un minuto en que la confusión comienza a volverse en contra de la autoridad misma. En el fondo, la autoridad comienza a desaparecer. Y Bachelet, que es un personaje, yo insisto, con un perfil de la Guerra Fría, no tiene dentro de su esquema el problema del mantenimiento de la autoridad democrática, como que no le importa, digamos. Entonces, es muy brutal y le ha hecho un daño al país enorme. Sí, estos 4 años, estos no sé cuántos años lleva el gobierno. Como que no tiene su esquema, no tiene su ADN, el mantenimiento del orden, a pesar de que ella está socializada en el mundo militar. Lo que yo creo que ella no tiene su ADN es la preocupación por el crecimiento, me da la impresión. Porque ella llega al poder, inmediatamente bajan los indicadores. Pero en general la izquierda, aquí voy a estar, lo hemos conversado acá, y esto es una caricatura, pero la izquierda nunca pone el acento muy fuertemente en crecimiento y seguridad como lo pone la derecha. Pero esto no es solo el crecimiento, o sea, a Bachelet lo que le gusta es gobernar detrás de cortinas de humo. Todas estas discusiones, en general, son tan desordenadas. El gobierno se niega a llamar las cosas por su nombre. Entonces, el debate comienza a convertirse en una cortina de humo en la cual el más astuto, digamos, saca la mejor tajada. Bueno, pero ahora nos viene a ordenar la dupla Fernández e Izaguirre. Hombre de poca fe, ten esperanza. ¿Cómo este país a la prensa le encantan las duplas y duplas de hombres? Ahora Valdés, Burgos, las duplas. Ahora hay una esperanza fundante en esta dupla. Vamos a ver. ¿Hay esperanza? No sé, yo veo que por ahí nadie que esté esperanzado. Ya, nos vamos a una pausa. El trauma del gobierno. María Los Ángeles, nos queda poco rato. ¿Por qué no hablamos de las primarias? Que sería bueno que la gente estuviera informada, que este fin de semana, el día domingo, tienen que ir a votar en las elecciones primarias en 93 comunas, donde va a haber primarias tanto de la nueva mayoría como de el Pacto Chile Vamos. Así normalmente no va a haber, no van a estar los dos en disputa, sino que van a haber en unos las una y en otros no, las menos va a haber. Muchos moles van a estar cerrados. Entonces, esta alternativa también queda clausurada y pueden ir a votar en una especie de panorama familiar, en un picnic o alguna cosa así, ¿no? ¿Esta es la promoción? Sí, vayan a votar, por favor, digamos. Porque... Hay 93 comunas en el país con primarias, son las primeras primarias legales con supervisión del CERVEL, y esto es como andar en bicicleta, pues uno tiene que ejercitar el músculo, ir a votar, interesarse por quiénes son los candidatos. Igual yo tengo una mala noticia, el 23% de los candidatos solamente son mujeres. Así que, en fin, es una muy mala noticia, ya lo está advirtiendo Pero para el PNUD, para las parlamentarias están obligados a tener a lo menos el 40%. 40, aquí claro. Que no están obligados, las mujeres no van a estar presentes. Yo no voy a poder votar, yo me iba a pegar el pique a Puerto Vara a votar, que es mi ciudad de origen, digamos. ¿Ya? Y justo me dieron a un ex intendente, a un ex diputado de la zona, no sé, logró que no hubieran primaria, digamos, entonces ya me quedé sin primaria. No tienes primaria. No. Y te ibas a pegar el pique para allá. Obvio, yo encontraba importante, justamente que no ganara este tipo. Lo terrible de esto es que en la última elección presidencial votó como el 40%, ¿no es cierto? Después la gente se queja de los resultados. Ese es el punto. Y está todo el mundo en contra del gobierno, pero resulta que ese gobierno ganó legítimamente con el 63% de los votos. Claro, entonces es por eso se habla de la posrepresentación, porque es una representación tan feble, porque al final ¿a quién representas tú? Fíjate que la última encuesta CEP del año pasado reveló que solamente el 40% de la población pensaba votar en las municipales.
Imagínate. Y esto fue el año pasado y hay predicciones que dicen que menos. Yo he escuchado que Marta Lagos dice que menos. Entonces, 10% dice que... Pepe Out dice que va a votar el 10% de las primarias, de los 5 millones que están autorizados para ir a votar en estas 93 comunas. Imagínate, qué representatividad tiene. Y va a pasar algo mucho peor, que las primarias era por transparencia, era porque se reflejara lo que quieren los ciudadanos y que no son los partidos políticos que entre dos paredes definen quién va a votar, quién es el candidato. Y resulta que aquí, si es poca la gente que va, finalmente lo que va a primar es quien tiene redes, quien acarrea. O sea, un gran candidato que sería el que ganaría en una votación universal, si no esa gente no va a las primarias, va a ganar otro que tiene redes. Y que hay acarreo. Con 3.000 votos. Bueno, pero igual el CERVEL va a supervisar eso. Pero ¿qué puede supervisar si yo puedo legítimamente, si yo soy la Deseo, soy el PPD, puedo acarrear mi hueste en buses? Y si yo tengo mejor maquinaria... porque es cierto, el CERVEL lo que fiscaliza el CERVEL es in situ, el lugar de vocación y la pulcritud del proceso en ese lugar, no el ex ante, no el ecosistema previo, dos cuadras más allá. Mira, yo creo que es muy importante que todos aquellos que en sus comunas haya primarias se movilicen, vayan, se den el tiempo, porque después si se quejan, bueno, por último lo hacen con conocimiento de causa y con autoridad moral. Ahora bien, yo creo que aquí ha habido un gran error en endiosar las primarias. Las primarias son un instrumento, como muchos otros. Yo lo que veo, tanto en Chile, en contextos como el español, que hay muchas cosas parecidas también, como que la panacea, la varita mágica es la primaria, no, es la primaria de muchas otras cosas. A lo mejor lo que hay que avanzar no soluciona nada. Entonces también las autoridades, cuando endiosan o endilgan tanto este tipo de instrumentos y después no resultan, tienen que tragarse sus palabras, porque el instrumento se va como desvalorizando. ¿Te das cuenta? Bueno, vamos a dejar para la próxima, este otro viernes, para que hablemos de tu propio proceso constituyente. Tú también lo hiciste, María Los Ángeles, ¿no? Yo sí, yo hice mi proceso constituyente y tenemos mañana también con estudiantes y vecinos de San Joaquín. No, yo no, pero yo miro nomás. Yo ya no lo puedo hacer, obviamente, pero igual me gusta, ver el proceso y ver lo que ahí se produce. Creo que eso tiene un valor en sí mismo. Estoy de acuerdo. Hay todo el mundo que valora el proceso dice, bueno, pues que la discusión fue valiosa, pudimos conversar de algo. Bueno, entonces, muy de acuerdo. El punto sería que lo que debería haber fomentado el gobierno son conversaciones, entonces, pero no generar un instrumento que de alguna manera obliga a una especie de conclusión a partir de una encuesta, digamos, llena de sesgo y mal armada, digamos, una encuesta en vivo, que porque de todas estas discusiones valiosas, lo único que registra el instrumento son 7 preferencias. Perfecto, y esas preferencias se agrupan y finalmente va a salir un resultado que es metodológicamente totalmente espurio. Entonces, Mire, ¿qué te preocupas? No es vinculante. Sí, pero tiene efectos políticos. No, yo lo sé, pero yo te estoy ironizando. Porque una cosa sería que salga de ahí se va a filtrar y se va a saber que hubo cierta tendencia por ciertos temas, por sobre otro, o a lo mejor el 80% estuvo por la Asamblea. Obvio. Y un sesgo de clase importantísimo. Bueno, sí. Okay. Bueno, la próxima vez comentamos. Ya, que tengan un buen fin de semana, que descansen y vayan a votar los que viven en comuna, en una de las 93 comunas donde hay primaria, y elijan bien, porque si no después no se quejen. Gracias, Pablo Ortúzar. Muchas gracias, María Los Ángeles. Pilar. Aquí la Lore Malbrán dice que estás muy chilenizada, que le encanta que hables del teclub. Pues es chilena. Pero yo soy chilena, pues. Claro, y que con la chichita que se te está curando. Yo sí, yo cuando voy a España me dicen la chilena. La chilena. La columna de Rolf Luers en La Tercera viene muy buena. Es de las que leí los diarios en la mañana, lo más inteligente que esta vez no vas a promover a Mansuy. No, la de Luers se llama Subsidiariedad. Muy buena columna. Vale. Bueno, buen fin de semana. Hasta luego y muchas gracias.